Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Atendiendo la llamada, la invitación de mi querido amigo Raúl Abril sobre publicar 10 libros que te hayan impactado, gustado, marcado, estamos acá. Sin embargo, debo decir algo, ¿no? Hay un programa de televisión argentino que por ahí lo reviso de vez en cuando en YouTube, que invita sobre todo a escritores, políticos, etcétera, pero sobre todo a escritores y les pide a los escritores estos que lleven 3 libros que los hayan marcado. Si ya 3 es una selección dura, felizmente, con 10 algo mejor pudimos hacer. Sin embargo, hubieron algunos títulos en el debate interno, ¿no? Entonces, quise ser coherente y cronológico, además, tratando de hacer memoria forense para poder ubicar en el tiempo y espacio las novelas que fui leyendo y me fueron gustando y marcando. Novelas, cuentos, etcétera, ¿no? Y es así que, por orden de importancia y coincidentemente cronológico, les presento Conan Doyle, bueno, Sir Arthur Conan Doyle, Sherlock Holmes. En este caso yo tengo un compendio que es Todas las aventuras de Sherlock Holmes, acá están los títulos. Y porque la primera vez yo tendría 16 años, vine de Iquitos a Lima a vivir, llegué a la casa de un tío y dentro de la biblioteca de mi tío, una biblioteca chiquita ahí al fondo, había un librito verde, una colección de bestsellers que se titulaba Las aventuras de Sherlock Holmes. Y más por un tema de ocio habrá sido, yo no tenía mucha costumbre de leer en ese entonces, creo que muy pocos. Mi hijo es una cosa rara, es una excepción. Este, lo ojeé. Y había, debo confesar, les dije que este es uno de los primeros libros que me marcaron. No fue el primero que leí. El primero que leí fue Juan Salvador Gaviota y todavía estoy en una disputa si lo meto o no dentro de mi selección. Si lo metería sería por un tema totalmente afectivo. Entonces ahí como que logié y tenía tiempo preparándome para la trabajando con mi tío, ayudándolo en unas actividades de su empresa. Entonces empecé a hojear las aventuras de Sherlock. Me gustó el formato del cuento, ¿no? Unas 10 15 páginas que se leían muy rápidas. Me encantó el lenguaje, y eso que era una traducción, ¿no? Del inglés, ¿no? Del inglés original, y trataba de ser una traducción fiel porque utilizaban en reemplazo palabras que podrían asemejarse a ese inglés antiguo, ¿no? Tradicional, de los años 1800, de finales de 1800, primeros años de 1900. Me gustó ese lenguaje, por ello también es que disfruto mucho la lectura de Borges, por ejemplo. Pero bueno, no nos adelantemos. Entonces, agarré el cuentito, el librito, empecé con los cuentos de Sherlock Holmes y empezó este gustito por lo policial, por la novela negra, cuando ya vas leyendo un poco más, en el sentido de que se hace, es una explosión, ¿no? Es muy rápido. Eh, para dar algunas señas y referencias, Watson, todos los cuentos de Sherlock Holmes son narrados por Watson, por una tercera persona que es Watson. Watson vendría a ser la figura de Conan Doyle, es casi la historia de Watson que la cuenta, que estudió en Edimburgo medicina, luego se fue a una guerra, asimilado por el ejército, luego volvió, se casó y se quedó trabajando en Londres. Es tal cual Conan Doyle y Watson, es más, no sabes quién es quién. Entonces, al ser narrados por Watson, todos los cuentos de ser vistos en tercera persona, Watson inclusive siempre cuenta que va a tratar de ser lo más objetivo posible en la descripción y se convierte en un narrador presencial, pero a su vez lejano. Entonces, donde te va contando con pocos rasgos de sentimiento propio. ¿No? Es una narración en tercera persona, casi la totalidad de los cuentos. Muy simpático, va describiendo poco a poco a Sherlock con diferentes... O sea, tú terminas de construir el personaje de Sherlock luego que lees casi todo Sherlock, ¿no? Sherlock era opiómano confeso, tocaba el violín cuando estaba en sus vuelos de opio, la música como que lo conducía a armar el rompecabezas de la investigación.
Era muy bueno, tenía habilidades muy altas según lo que describe Watson en química, en botánica. De hecho, sus experimentos los hacía para tratar de llegar un poco a la conclusión, al desenlace. Era un amo de los disfraces, según lo describe Watson. La película rescata algunas de esas esencias del personaje, ¿no? Me refiero a la película hecha con Robert Downey Jr. No era tal cual lo pintan. De hecho, Sherlock era más taciturno, más pausado. Era, por lo que se describe, hasta un tipo difícil de tratar. Casi es muy común, este es un hilo conductor en casi todos sus cuentos, que venían con el caso, se lo contaban. Sherlock solo aceptaba casos que fueran un reto para su intelecto. Empecemos por ahí. Entonces, lo demás le parecía muy banal y de hecho por eso él se confesaba opiómano, ¿no? Porque era una manera de entretener la mente, dado que no tenía un reto suficiente. Cuando tenía un reto suficientemente a su altura, es que dejaba el opio y se metía al caso en sí. Quizás obviamente por un tema de no hacer una apología a la drogadicción, a las drogas, es que no se rescate ese lado de Sherlock en la película. Entonces venía alguien con un caso y se lo contaba, luego Sherlock le decía perfecto, le daba una nota, nos vemos en tantos días, y ahí Sherlock empezaba toda su aventura de dilucidar el misterio, ¿no? Inclusive hay partes, voy recordando mientras se los cuento, hay algo que me gustó mucho, que es que en un desenlace empezaba, le contaban el caso, luego Watson narra que Sherlock entraba y salía, se perdía, luego aparecía con una peluca de mujer, luego aparecía oliendo a tabaco, luego aparecía tal. Entonces Sherlock va dando pistas de lo que hace, Watson va dando pistas de lo que hace Sherlock, pero no lo describe, porque como Watson está en tercera persona, lo ve entrar a su amigo y se va. Entonces dice, ¿qué estará haciendo Sherlock? Entonces cuando te lo cuenta en el libro, tú te haces la misma pregunta. Y luego de repente Watson le manda un telegrama a Sherlock le manda un telegrama a Watson donde le dice, nos vemos en tal sitio a tal hora, lleva tu revólver. Y ahí se da el desenlace. Entonces Watson en una ocasión le pregunta, oye, pero si tú ya sabías, ¿por qué no me dijiste esto antes? Y recuerdo la respuesta de Sherlock, que le dice, teatralidad, mi querido Watson. Es tan importante la verdad como lo que montas para decirla, para generar el impacto, ¿no? Interesante. Acabo de decir mi querido Watson, y hay una frase muy conocida de supuestamente Sherlock que le dice, elemental mi querido Watson. Y es bien gracioso, pero aquel que leyó Sherlock y es un Sherlock maniático confeso, sabe que nunca las dijo juntas. Nunca Sherlock o Conan Doyle escribió elemental mi querido Watson juntito, nunca. Usó algunas veces la palabra elemental cuando le preguntaban algo y él, en lugar de decir obvio, como era el lenguaje de la época, decía elemental. Y casi siempre todas las conversaciones empezaban con mi querido Watson. Entonces son frases, una más común que la otra en la literatura de Sherlock, pero nunca estuvieron juntas, como un dato curioso. Entonces, les recomiendo mucho Sherlock. A mí me gustan mucho los cuentos, porque si bien es cierto, toda la bibliografía de Sherlock también incluye novelas, y es una modesta opinión, pero creo que las novelas han tratado de hacer un cuento largo. Entonces ahí creo que el autor evidencia, no evidencia ninguna falta de, lo que más bien creo es de que el autor tiene mucha experiencia, expertise en contarte algo fulminante, algo así como para los futboleros les encanta leer Fontana Rosa, ¿no? Algo así que te llena de emoción muy rápido, te va describiendo pocas pistas. Taibo también, Paco Ignacio Taibo es un escritor de novela policial muy bueno, cuentos policiales también bueno, que también tiene eso, ¿no? Un poquito de pistas y luego la explosión del final. Creo que los cuentos ganan mucho en eso. En la novela creo que cae mucho en lo descriptivo, en lo narrativo, y eso puede ser algo agotador si no estás acostumbrado.
Entonces, por eso recomiendo mucho los cuentos de Sherlock Holmes. Eh, Hay mucha bibliografía, entonces voy a tratar de resumírselos de manera rápida. Y esto está acá, ¿no? Si lo alcanzan a ver. Eh, el primer libro fue Estudio en Escarlata, pero fue el primer libro. Sherlock nace publicándose en cuentos en las espaldas de un diario en Londres. Entonces, cuando aparentemente la fama del personaje llega a tal punto que le piden a Conan Doyle escribir un libro. Y es ahí donde nace el Estudio en Escarlata. Estudio en Escarlata. De ahí continúa con la popularidad de Sherlock y hace El signo de los cuatro. Entre que publica una novela y otra, seguía escribiendo los cuentos y publicándolos en el diario. Luego viene el primer libro de cuentos que se llama Las aventuras de Sherlock Holmes, que es donde acopia un poco esta información de los cuentos. Pero les digo algo curioso. Si la memoria no me falla, en las aventuras de Sherlock Holmes, en el último cuento, Sherlock Holmes se enfrenta con su némesis. Su némesis es el doctor Moriarty. Y si la memoria no me falla, ahí en las aventuras de Sherlock Holmes, hay una disputa, no voy a spoiler, ¿no? Pero hay una disputa en el que el cuento no se sabe cuál es el final, no se sabe qué ocurre con el doctor Moriarty y con Sherlock. Entonces el autor no da más pistas. Entonces, en la Londres de ese entonces, se presumía que Sherlock había muerto. Y esto generó una ola de reacción, de desencanto entre los seguidores de Sherlock Holmes, que le pidieron a Conan Doyle que resucite a su personaje. Conan Doyle, no sé si por terco o por inteligencia comercial, no lo hace. Y más bien saca un segundo libro de cuentos. Es loco, porque su primer libro de cuentos lo mata, ¿no? Saca un segundo libro de cuentos en el cual se llama Las Memorias de Sherlock Holmes. Entonces oye, estás recordando a Sherlock. Entonces realmente ha muerto. No había claridad en ese asunto. Después de las Memorias de Sherlock, hace otra vez un alto y hace dos novelas. Una era El sabueso de los Beckervilles y no, una. Y luego del sabueso de los Beckervilles, que igual es un cuento largo sobre un perro grandote, en fin. Y luego viene, finalmente, como que lo trae de vuelta a Sherlock y se llama El regreso de Sherlock Holmes. Y el primer cuento del regreso de Sherlock Holmes explica lo que pasó en aquella pelea en la catarata con el doctor Moriarty. Esta partecita la cuento porque está en la película. Luego de ahí hace otra novela que se llama El Valle del Terror. Y finalmente hay dos libros más de cuentos que se llama Sherlock Holmes, su último saludo en el escenario, o el último saludo de Sherlock Holmes, en donde otra vez se vuelve a despedir de Sherlock, pero ya tiene el buen tino de no matarlo. Simplemente empieza a contar como que sus últimos casos. De hecho, utiliza esta palabra, últimos casos. Y lo más curioso es que luego saca el archivo de Sherlock Holmes, que es como que lo último que se escribe de Sherlock. Y en el archivo recuerdo que el primer cuento, Watson, como que dice a la memoria de mi amigo, ¿no? Entonces, como que generan un recuerdo, un homenaje. No recuerdo el texto exacto, pero como que da a entender que va a contar aquellos casos que encumbraron la fama justificadísima de Sherlock, en honor, en homenaje a tal personaje y todo lo demás. Él lo dice. Watson lo escribe y cuenta cómo se fueron dando y sucediendo todos estos casos. Entonces, de hecho, son los archivos de Watson sobre Sherlock Holmes. Entonces, esa es más o menos una recapitulación. ¿Qué datos curiosos hay? Lo del sombrerito es un dato curioso, porque en realidad Sherlock cuenta que una tía le regalaba medias y no sombrero. Entonces la memoria se me falla si por ahí aparece en otra parte lo del sombrero. Pero ya les conté que no dijo elemental. Fumaba pipa, sí, pero curiosamente solo la fumaba en su casa. No recuerdo que tenga algún caso de él fumando pipa fuera de casa, salvo en los salones de té, que en algunos lugares se permitía fumar pipa. En la película y en el libro habla
de que Sherlock tiene un hermano mayor que inclusive descrito por Watson, contado por el propio Sherlock, tiene mayores dotes deductivas que el mismo Sherlock. Creo que se llama Mildred o algo así el hermano. Entonces, de hecho, en uno de los cuentos, cuenta Watson, valga la redundancia, que Sherlock y su hermano se entretenían, tenían un juego muy común entre ellos, que estaban en un restaurante y miraban a una persona X dentro del público y los dos tenían que describir todos los aspectos de la vida de esta persona que llegaba. A mí siempre eso es lo que llamaba un poquito de la atención, ¿no? Si por ejemplo Sherlock veía a una persona y le decía cómo te trata la vida de separado, de divorciado, por ejemplo, le decía. Y la persona, eso era lo que decía teatralidad, ¿no? La persona se sorprendía y le dice, ¿cómo si nunca nos hemos visto? ¿Cómo sabes que soy divorciado? Y Sherlock le decía, porque tienes la sombra del quemado del sol de tu anillo, que ya no lo usas, ¿no? Y tienes la barba así, señal que no te afeitas, porque nada. Entonces empezaba a hilar hasta el barro del zapato, que era muy característico de tal zona de Londres. Datos de aquel entonces, ¿no? Entonces esto era lo simpático. Otro dato curioso, curiosísimo, es que Watson es Conan Doyle. La vida de Watson, según la describe el autor, es muy similar a la vida del propio Conan Doyle, ¿no? Conan Doyle estudió medicina en Edimburgo, se asimiló a la milicia, participó en una guerra, se me va el nombre de la guerra, luego vuelve de esa guerra y es más o menos una repetición de la vida de Watson. Y otro dato bastante curioso, hay algunos escritos que indican que Watson, los confundo, Conan Doyle se inspira en un profesor de la Escuela de Medicina de Edimburgo que tenía muchas habilidades deductivas para montar el personaje de Sherlock Holmes, en donde practicando la medicina era una parte, según este profesor de Conan Doyle, que debía investigar el médico del paciente para poder armar un diagnóstico preciso. Entonces, bueno, espero que tengan algún acercamiento con Sherlock Holmes. Si les gusta esto, pueden explorar mucho más allá de otros casos. Creo que para finalizar, Conan Doyle, y esto es una apreciación muy personal, sufrió la estigma de su éxito, ¿no? Era esclavo, preso de su éxito, en el sentido que trataba de dejar de lado a Sherlock, pero siempre volvía a él. Alguna vez le pregunté a un escritor que leí mucho, Paco Ignacio Taibo, mexicano, bueno, es español, creo que vive en México, en donde tiene un detective muy similar, así muy similar en características con Sherlock, pero más rudimentario, ¿no? Y también cuando le pregunté si iba a volver a sacar un libro en una feria de libros sobre Héctor Velascarán Shane, se llama el personaje, él me dijo, veremos, pero me lo dijo con un fastidio. Luego leí en sus Twitter y cosas así. Alguna vez comentó de que sentía que quería explorar otro tipo de escrituras. Los escritores dicen que uno no hace el libro que quiere, sino el que le nace. No lo están haciendo. Creo que con Conan Doyle sucedía lo mismo con Sherlock Holmes. Entonces, a pesar de sus múltiples intentos de desvincularse de Sherlock, siempre volvía a él. Y digo esto porque en el camino Conan Doyle escribió muchas otras cosas. Eh, tiene unos cuentos sobre boxeo, sobre corsarios, tiene una novela sobre un rapto en las orillas del Nilo que está bastante simpática, pero tiene una novela corta de aventura que me encantó, que de hecho está dentro de mi selección también, se las voy adelantando, dado que hablamos de Conan Doyle, que se llama El Mundo Perdido. Y yo tengo una edición muy antigua que alguna vez la encontré ahí en las librerías de Quilca y Camaná, en el centro de Lima. Esta novelita fue llevada al cine y me atrevo a pensar que inclusive hasta Jurassic Park cogió algunos datos de esta novela. Sobre todo lo de la isla perdida y todo lo demás, ¿no? Pero en la novela es una meseta en medio del Amazonas, ¿sí? Como que se quedó en el aire arriba, suspendida, y ahí los dinosaurios pudieron vivir. Pero ya, no les cuento más. El personaje de ese librito, el Doctor Challenge, y ya les contaré después, eh,
me parece, mereció mayores cuentos y escrituras. Era un personaje muy rico para poder explorar. Y luego la configuración de la historia es muy similar a la de Sherlock. Hay una tercera persona que narra todas las vivencias del personaje de Challenge. Así es que, mis queridos amigos, espero que les haya no haberlos mareado tanto, confundido con esto de Sherlock Holmes, y ojalá tengan la chance de poderse acercar a esta lectura que está bastante entretenida y te va formando algunos rasgos de observación y deducción. Que lo disfruten.